Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas a esta jornada que organiza el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta jornada nos vamos a dedicar a un tema que está de plena actualidad: cómo el cambio climático y la transición ecológica van a influir en la salud y la seguridad de los trabajadores. Va a inaugurar la jornada don Carlos Arranz Cordero, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, al que cedo la palabra, cuando quieras. Buenos días a todas y todos. Dedicamos esta jornada a abordar el tema del cambio climático y la transición ecológica, así como su repercusión en la seguridad y salud de nuestra población trabajadora. El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el mundo en nuestros tiempos. La comunidad científica augura una tendencia que ya se ha iniciado de fenómenos meteorológicos extremos que va a continuar: inundaciones, olas de calor, sequías inusuales. Este mismo verano hemos sufrido en nuestro país, hemos asistido a periodos prolongados con temperaturas extremas, un periodo que ya empieza a tener sus reflejos en los índices de siniestralidad laboral. Aunque son datos todavía no consolidados, podemos decir que del periodo enero-julio del año 2022, los accidentes de trabajo por calor e insolación han crecido un 197% respecto del mismo periodo del año anterior, y los accidentes por efectos de temperaturas extremas, luz y radiación han sufrido un incremento del 13,5%. Si no actuamos a tiempo, los efectos del cambio climático van a tener consecuencias importantes en el crecimiento económico, en el empleo y, lo que es más importante, en la salud de todos. La ONU, en su último informe sobre el progreso de la Agenda 2030, identifica el cambio climático como una de las crisis que más amenazan los objetivos mundiales de desarrollo, mientras que la Organización Internacional del Trabajo señala que los riesgos para el mundo del trabajo con mayor probabilidad de ocurrencia en los próximos 10 años son los relacionados con el cambio climático y los problemas medioambientales. En este proceso de combatir el cambio climático, todas las sociedades, muy especialmente la europea, están concienciadas y se está trabajando en la transición hacia economías y modelos con bajas emisiones de carbono y ambientalmente sostenibles. En este sentido, debemos hacer una referencia al Marco Estratégico Europeo aprobado por la Comisión en junio del año 2021 sobre seguridad y salud en el trabajo, que hace referencia a esa transición verde. Una transición verde que puede constituir un importante motor también para el desarrollo sostenible, para generar nuevos empleos, pero siempre que esta transición se ajusta, favorezca el trabajo decente y no deje atrás a nadie. Estos cambios vinculados con la transición verde no solo tienen impacto en el sector energético, afectan también a otros sectores como el sector agrario, el sector de la alimentación, el transporte o la construcción, entre otros, y conlleva la necesidad de nuevas competencias para un futuro ecológico que deben afrontar nuestras empresas y nuestros trabajadores. Además de los cambios económicos, se presentan importantes retos que afectan a la salud humana en su conjunto y, muy específicamente, por la que aquí nos ocupa, a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Este es el nuevo escenario al que debemos dar respuesta desde el campo de la prevención de riesgos laborales, lo que nos impone comprender mejor las interacciones entre esas transiciones ecológica y digital, a la que yo me atrevo a sumar el envejecimiento de nuestra población activa, constituyendo los tres grandes desafíos que tendremos que gestionar en los años venideros. Desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se promoverán actividades orientadas a investigar los diferentes efectos que tiene sobre la seguridad y salud en el trabajo este cambio climático y esta transición verde. Es absolutamente esencial la investigación para conocer el alcance real de estas transformaciones y orientar adecuadamente las medidas preventivas. Nos alineamos, como no podía ser de otra manera, con los ejes del Marco Estratégico Europeo 2021-2027 sobre seguridad y salud en el trabajo, que entre sus tres ejes identifica el reto de anticipar y de gestionar los cambios derivados de esas transiciones ecológica, digital y demográfica. Siguiendo ese ejemplo, la preocupación por los efectos de la transición ecológica y del cambio climático tendrán su reflejo en la futura Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo que estamos negociando y que esperamos que muy pronto vea la luz y que marque las políticas preventivas hasta el año 2027. Debemos anticiparnos, por lo tanto, al cambio para minimizar los riesgos potenciales para la seguridad y salud en el trabajo con esas transiciones. Trabajadores y trabajadoras, empresas de nuestro país, particularmente las de menor tamaño, las microempresas, también las personas trabajadoras autónomas, necesitan apoyo. Apoyo en materia preventiva y, por ello, desde las instituciones, en colaboración con los interlocutores sociales, debemos adecuar las acciones en materia de seguridad y salud hacia estos nuevos modelos. Todo lo anterior nos indica la necesidad de ir preparando medidas de prevención,
entre ellas las que ya están contempladas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, relativas a la protección de la salud de nuestras personas trabajadoras. Las alteraciones en los ecosistemas podrán originar nuevas enfermedades transmisibles a través de diferentes vectores. Es fundamental que entendamos que la salud medioambiental, la salud pública y la salud laboral deben estar íntimamente relacionadas. Y en este sentido de colaboración interinstitucional, yo quiero agradecer especialmente la presencia y la participación en esta jornada de dos expertos del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz, y de la Oficina Española del Cambio Climático, Francisco Heras. Desde el Instituto queremos promover el conocimiento y la divulgación de las acciones que se están realizando para promover una transición ecológica y digital justa en nuestro ámbito más cercano. Sirva, por lo tanto, esta jornada como un punto de partida. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un buen día. Muchas gracias, señor director, por sus palabras. Antes de dar paso a las primeras ponencias, que nos permiten enmarcar los efectos del cambio climático en la transición verde desde un punto de vista más global, indicar que en el proceso de inscripción nuestros asistentes virtuales tuvieron la oportunidad de mandar preguntas para los ponentes. En la medida que el tiempo lo permita, iremos pasando estas preguntas hacia nuestros ponentes para que puedan contestarlas. Sin más, damos paso a el señor don Julio Díaz Jiménez, codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III. Cuando quiera, Julio, tiene la palabra. Buenos días. El objetivo de esta ponencia que voy a presentar hoy es dar un marco conceptual sobre los efectos del cambio climático en la salud, que luego se van a desarrollar en las ponencias que vienen a continuación. La primera transparencia que aparece ahí, quizá lo que nos está diciendo es un cambio de paradigma en relación a quiénes son los más afectados en los temas de cambio climático. Quizá la imagen del oso subido en el hielo, cada vez más pequeño, ha sido la imagen que siempre hemos tenido, ¿no? Relacionar cambio climático con pérdida de biodiversidad o con afectación de biodiversidad. Evidentemente esto es muy importante, pero ahora a lo que estamos yendo es a la segunda fotografía que hay ahí. Es decir, el cambio climático está afectando a la salud humana. Ya no es un problema de osos solo, del lince, de la butarda, es un problema de salud pública. En la transparencia que tenemos a continuación, a ver si vamos. No va. En la transparencia que tenemos a continuación, lo que sí estamos viendo es que efectivamente la crisis del cambio climático, la crisis climática, es una crisis de salud pública. Por lo tanto, el enfoque que hay que dar es este, un enfoque de salud pública, concebir el cambio climático ante todo como un problema de salud que tiene que ser la palanca que nos sirva para llegar a la sociedad e intentar producir los cambios que son necesarios para intentar, en lo posible, minimizar los efectos que el cambio climático va a tener sobre nuestra salud. En esta transparencia intento recopilar, la siguiente, por favor, intento recopilar cuáles son los principales efectos en la salud del cambio climático. Como se pueden ver, son muchísimos. Unos efectos son directos, otros efectos son indirectos, pero al final los impactos en salud son muchísimos. Quizá el que está más relacionado con el cambio climático es la acidificación de los océanos. Ya se sabe que estamos emitiendo a la atmósfera gases de efecto invernadero, y estos gases de efecto invernadero lo que hacen es permitir la entrada de la longitud de onda corta que proviene del Sol e impedir la salida de la longitud de onda más larga que se produce cuando la Tierra emite a su temperatura de 15 grados. Si estos gases de efecto invernadero están aumentando, evidentemente el balance energético inicial, que hace que la vida en la Tierra sea posible a una temperatura media de 15 grados, empieza a variar. Por lo tanto, tenemos un exceso de calor que se va a transmitir en un exceso, en primer lugar, de temperaturas. Ese exceso de temperaturas tiene un impacto en salud, como estamos viendo, hemos visto este año de forma clarísima,
Pero no solamente es eso, estamos hablando de que son fenómenos que están interrelacionados unos con otros. Estos fenómenos meteorológicos extremos, como consecuencia de una mayor disposición de energía en la atmósfera, se van a relacionar con mayor número de inundaciones, con ciclones, con huracanes, pero también con los efectos contrarios, sequías, incendios forestales. Todos estos fenómenos tienen un impacto claro en la salud de las personas. Además, y ayer salía precisamente una nota en relación a esto, se va a producir o se está produciendo o se ha producido un aumento del nivel del mar como consecuencia de dos factores. Uno, el derretimiento de los casquetes polares. Dos, como consecuencia del aumento del volumen del agua al aumentar la temperatura. También se está produciendo un cambio en los patrones de las precipitaciones. Esto no quiere decir que vaya a llover menos, sino que van a llover de forma diferente. Vamos a pasar, o estamos pasando, de periodos de sequía a periodos de inundaciones. Todo eso favorecido por un mayor calentamiento del agua del océano, como estamos viendo. Lo que hay que destacar es que el cambio climático no crea nuevas enfermedades. Lo que hace es redistribuir y, digamos, redimensionar las enfermedades ya existentes. Enfermedades que antes no se daban en nuestras latitudes ya empiezan a ser comunes. Ya ha habido, por ejemplo, una muerte por Crimea-Congo. Hay más casos del virus del Nilo. Aumentan los casos de chikungunya. Por lo tanto, es un problema de enfermedades redistribuidas y que van a empezar o que ya tenemos en nuestro país de forma autóctona. En cuanto a los efectos directos en salud, este año ha sido de destacar la existencia de incendios forestales. Prácticamente se han quemado 300.000 hectáreas de zona arbolada en nuestro país. Es decir, a un valor sin precedentes. Pero la idea que hay es que los incendios forestales apenas afectan a nuestra salud, sino que solamente en los focos más próximos al incendio. Esto no es así. Tenemos estudios realizados en España en el que estamos viendo cómo los incendios forestales a corto plazo afectan a la mortalidad y a la morbilidad por causas respiratorias y causas cardiovasculares. Pero también afecta al bajo peso al nacer o a los partos prematuros. Estamos hablando incluso en lugares alejados cientos de kilómetros del incendio. Hay que recordar cómo los incendios que se han producido en Estados Unidos han llegado hasta Europa el verano pasado. Por lo tanto, esa es la idea que tenemos que tener. Los incendios forestales producen mortalidad a corto plazo en lugares alejados del incendio. En la siguiente transparencia nos centramos en otro de los factores claves relacionados con el cambio climático. Hace muy pocos días, quizá hace 2 días, se presentaba en AEMET cómo han sido este verano que hemos tenido y cuáles son las tendencias. Y esa tendencia va hacia la existencia de más números de fenómenos de estancamiento anticiclónico. Es decir, fenómenos de lo que llamamos nosotros de nao positiva, es decir, un anticiclón que se centra en la península y que puede permanecer varios días. Este fenómeno de anticiclónico no solamente va a incidir en las olas de calor, sino que además va a incidir en algo clave que es la contaminación atmosférica. Para ponernos en referencia, la contaminación atmosférica causa en España 10.000 muertes al año por causas directas y más de 35.000 si tenemos en cuenta las muertes no solo a corto plazo, que decía antes, sino también las muertes a largo plazo. Quizá estamos acostumbrados a siempre relacionar el cambio climático con mortalidad. Lo he hecho hace un instante. Pero el cambio climático es mucho más. El cambio climático se relaciona con enfermedades muy graves. Cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de aparato digestivo. También se relaciona con enfermedades neurodegenerativas, con Parkinson, con Alzheimer, con demencia. Por supuesto, con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, pero también con diabetes y obesidad, con partos prematuros, con nacimientos con bajo peso y también con problemas de desarrollo cognitivo en niños. Hay estudios que están relacionando la contaminación atmosférica con una mayor incidencia de casos de autismo en niños. Además, también problemas de ansiedad y depresión en adultos. Hay estudios que relacionan contaminación atmosférica con suicidios. Además, otras patologías que nosotros consideramos banales, pero que tienen una gran incidencia, sobre todo en el ámbito laboral. Enfermedades que te hacen perder días, que te impiden ir a tu trabajo. Estamos hablando
de neumonías, estamos hablando de bronquiolitis, estamos hablando de agravamientos de casos de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La sequía tiene... 2 minutos, Julio. Sí. La sequía tiene múltiples efectos en salud. Es un proxy, es un indicador de otros fenómenos como pueden ser incendios forestales, como puede ser el aumento de las enfermedades transmitidas por el agua, el aumento de las enfermedades transmitidas por alimentos, pero también tiene una incidencia directa en la mortalidad. Tenemos hechos estudios en España en el que se ve claramente que existe una relación entre sequía y aumento de la mortalidad por causas cardiovasculares. Por último, si nos centramos en el tema de las olas de calor, simplemente decir que este verano, ha sido un verano de récord. No se recordaba desde 1961, que es donde se empiezan a tener registros, no se recordaba olas de calor tan intensas, tan extensas y tan, prolongadas en el tiempo. Estas olas de calor han producido un exceso de mortalidad de 30.000 personas, de las cuales en torno a unas 4.600 son atribuibles a la temperatura, que no al calor. Porque una ola de calor, además de aumentar la temperatura, aumenta las PM10, que tienen una incidencia clara en salud, aumenta el ozono troposférico, que también incide en la salud, aumenta los incendios forestales y lo que hacen es que las sequías, de las que antes hablábamos, sean cada vez más pertinaces. Por último, bueno, sí, en cuanto a números, pues decir que este año se hablaba de unas 4.400 muertes, que son en torno a 4 veces la mortalidad media producida por olas de calor en España, que son unas 1.300 muertes al año. Para terminar, si me pasa, por favor, simplemente indicar que las olas de calor lo que menos hacen es una mortalidad directa. Es decir, el golpe de calor tiene una incidencia muy baja en la mortalidad. En el año 2003 no llegó a más del 2%. Lo que hace las olas de calor es el agravamiento de otras patologías, enfermedades, personas que tienen una enfermedad respiratoria, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad neurológica, una enfermedad renal. Lo que hace es agravar esas enfermedades, que hace que esa persona ingrese en un hospital y que fallezca. Y si pasamos a la última, simplemente para dar las gracias, la última pues sería esta. Estamos viendo que no todo es malo. Hay una posibilidad de adaptación. De hecho, en España nos estamos adaptando a las olas de calor. La temperatura máxima de los meses de verano ha subido en el periodo 83-2018 a un ritmo de 0,41, pero la temperatura a partir de la cual comienza a fallecer la gente por calor ha subido a un ritmo de 0,61. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cada vez hace falta una temperatura más elevada para que las personas comiencen a fallecer por calor. Y ese ritmo es superior al que se está calentando o se ha calentado España. Por lo tanto, tenemos que seguir con las medidas que hacen posible que siga esta adaptación. Sobre todo porque el horizonte que se nos plantea habla en un horizonte RCP 8.5, nos habla de que la temperatura va a subir en vez de al 0,41, que ha subido a un ritmo de 0,68 grados por década. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Julio, por tu presentación en la que nos has mostrado la variedad de efectos que el cambio climático tiene sobre la salud y nos has dado también un punto de esperanza en la capacidad de adaptación del humano ante estos cambios que se nos avecinan. Señalar únicamente una de las preguntas que nos han llegado que profundiza en uno de los temas que has comentado durante tu presentación. Nos preguntan que debido a la excesiva contaminación en los núcleos urbanos, debido a las fuentes de emisión de combustibles fósiles, si se puede estimar qué porcentaje de la población trabajadora, en este caso, población en general, está afectado por enfermedades respiratorias debido a esta alta contaminación por combustibles fósiles. Vale, gracias. Bueno, quizá ahí lo que subyace es que se sigue relacionando exclusivamente la contaminación atmosférica con enfermedades respiratorias, cuando sería uno de los problemas menos importantes asociados con la contaminación atmosférica.
Si estás hablando de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, de Alzheimer, de Parkinson, de demencia, el centrarse únicamente en enfermedades respiratorias, la verdad es que sería coger lo casi menos importante del problema. Como este señor o esta señora nos pide números, bueno, estos números han cambiado, porque podríamos hablar, depende del contaminante. Por ejemplo, del ozono, estábamos hablando que en torno al 90-95% de las personas que viven en España están expuestas a niveles de ozono que están por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Pero además ocurre que estos valores de la Organización Mundial de la Salud han cambiado hace pues, prácticamente menos de un año y han sido mucho más restrictivos. Por ejemplo, los niveles, la media anual de óxido de nitrógeno, que es el principal problema que hay en una gran ciudad, ha bajado de 40 microgramos metro cúbico a 10 microgramos metro cúbico de media anual. Ahora mismo, ninguna ciudad europea cumple ese estándar y ninguna ciudad española, creo que es de más de 50.000 habitantes, cumple ese estándar. Por lo tanto, podremos decir que una de dos, ahora mismo estaríamos todos expuestos a niveles que la Organización Mundial de la Salud no considera seguros. Hay que tener en cuenta que los niveles de la OMS no son de obligado cumplimiento, son valores guía. Nos dice que a partir de aquí puede haber problemas en salud. Pero todavía no hay una directiva europea ni una transposición a la normativa española que obligue a cumplir esos valores que la OMS ha puesto recientemente y que son tan restrictivos. Muchas gracias por la detallada explicación. Pasamos al siguiente ponente de esta jornada, que es don Francisco Heras Hernández, consejero técnico de la Oficina Española de Cambio Climático, que nos va a exponer en su ponencia el marco político y las medidas para la adaptación a la neutralidad climática. Cuando quieras. Buenos días. ¿En la pantalla? No, veo la carátula general. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a compartir pues, algunos datos, algunas reflexiones sobre este tema realmente tan importante, ¿no? Que tiene que ver con las enfermedades laborales emergentes relacionadas con el cambio climático y la transición verde. Para empezar, decir que frente al cambio climático tenemos dos grandes tipos de respuestas que genéricamente se han bautizado, se han etiquetado como mitigación y adaptación. Mientras que la mitigación lo que hace es centrarse en abordar las causas del fenómeno, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero, y por tanto la mitigación en la que consiste es en tratar de reducir las emisiones netas que se producen cada año de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La adaptación, que es una estrategia complementaria, se enfoca sobre las consecuencias, es decir, se trata de limitar, de reducir, de evitar los impactos y los riesgos derivados del cambio climático. Ambas estrategias son complementarias, como digo, y tienen además importantes sinergias, tal y como se plantea en la imagen. Respecto al marco de la transición ecológica, pues quizá el puntal, el elemento clave, sería la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se aprobó el pasado año y que tiene tres grandes objetivos. Asegurar el cumplimiento por parte de España de los compromisos internacionales y muy especialmente el Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía española y su transición hacia un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos y, por último, promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una ley compleja que aborda, por ejemplo, y establece objetivos de la transición energética, objetivos y fórmulas de avance en la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética, trata el tema de los combustibles fósiles, la movilidad baja en emisiones, la adaptación al cambio climático, tiene un paquete de
que marca, digamos, lo que sería el esquema de gobernanza y los principales hitos que deben cumplirse en la próxima década. Trata la transición justa, es decir, es una ley compleja y al final, pues, lo que quizá podemos desarrollar de ella más en esta jornada, lo que más nos puede interesar son los datos de objetivos específicos que se plantean para la descarbonización de la economía española. Y aquí decir que la ley establece unos objetivos intermedios a 2030, que son básicamente una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 del 23%, un listón del 42% en el consumo final de energía de fuentes renovables y un 74% de generación eléctrica renovable. Estos son objetivos que, junto con el de la mejora de la eficiencia energética, casi 40% también, pues deberían estar cubiertos en lo que nos queda de década hasta 2030. Y luego, muy importante, plantea un objetivo a largo plazo, a 2050, que es el objetivo de neutralidad climática. Es decir, que al final las emisiones netas de gases de efecto invernadero originadas por la actividad humana sean cero. Es decir, lo que se emita se equilibre con lo que los sumideros captan de la atmósfera. Importante decir que hay un mecanismo de revisión previsto en la ley y que siempre la revisión tiene que ser al alza, a la ambición de los objetivos en aumento. Y que la primera revisión tendrá lugar el año que viene y bueno, de hecho, pues ya están empezando los trabajos para revisar estos objetivos que están establecidos en la ley. ¿Cómo se planifica o cuáles son los instrumentos de planificación básicos para esta serie de objetivos que hemos visto? Pues básicamente hay tres elementos en los que me gustaría centrarme. En la estrategia a largo plazo, que es un documento que establece una hoja de ruta para la descarbonización de la economía hasta mediados de siglo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que detalla la hoja de ruta hasta 2030, y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es, digamos que, la planificación gemela a la mitigación, que sería la planificación en materia de adaptación. Algo que me parece importante recalcar o aclarar es por qué es necesario o por qué se establece que en 2050, hacia mediados de siglo, si es posible algo antes, se pueda alcanzar la neutralidad climática. Esta gráfica, que proviene del último informe del IPCC, el panel de expertos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, creo que es bastante reveladora al respecto. Esta gráfica lo que hace es representar el ascenso de la temperatura media global del planeta frente, que es el eje vertical, frente a las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero históricas desde el inicio de la revolución industrial. Y podemos ver que la línea en color negro son datos observados y a partir de 2020 son evidentemente proyecciones. Pero se puede ver que hay una relación prácticamente lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a medida que nosotros vayamos incorporando más emisiones de gases de efecto invernadero y vayan estando acumuladas en la atmósfera, inexorablemente la temperatura media global seguirá aumentando. Y lo que es lo mismo, mientras no seamos capaces de alcanzar la neutralidad climática, la temperatura media global seguirá tendiendo a aumentar. Por tanto, la única manera de romper el fenómeno en el que nos hemos instalado de incremento progresivo de la temperatura es alcanzar esta neutralidad en las emisiones. En estos últimos años hemos avanzado bastante en el reconocimiento de cómo distintos riesgos relacionados con el cambio climático amenazan a los ecosistemas españoles, a la economía española y, muy importante, a la salud de las personas. Pero quizá nos queda una difícil asignatura pendiente y es tratar de entender cómo, a la hora de la verdad, un determinado evento de origen extremo, por ejemplo, de origen climático, como puede ser una ola de calor, está desencadenando a la vez en paralelo un montón de efectos, y esto hacía referencia al fenómeno Julio Díaz, y cómo estos a la vez desencadenan procesos en cascada, de manera que al final
por ejemplo, en un pequeño análisis que hemos hecho recientemente de esta ola de calor de julio de 2022, excepcional a la que se refería Julio, pues al final hemos visto que y hemos constatado y hemos documentado impactos en la salud humana, en la salud animal, por supuesto, en la calidad del aire, en el transporte, en la biodiversidad, en el patrimonio, en la alimentación, en la energía. En definitiva, y además muchas de estas cosas interrelacionan entre sí, ¿no? Y como Julio comentaba antes, pues por ejemplo, el incremento de incendios forestales genera una pérdida de calidad del aire que genera un impacto sobre la salud, es decir, es compleja la relación. Me gustaría acabar citando muy brevemente un estudio que estamos ahora acometiendo entre la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad, que trata de entender cuáles son los nuevos yacimientos de empleo, nuevos conocimientos y competencias técnicas y profesionales relacionadas con la mitigación y la adaptación al cambio climático en España. Y aquí decir, bueno, pues que después de una consulta casi a 170 personas expertas a través de medios diversos, como entrevistas en profundidad, estudios Delphi, grupos de discusión, etcétera, pues hemos detectado un total de 40 perfiles profesionales emergentes e importantes en el que se incluyen pues, cosas como arquitecto o ingeniero o ingeniera o arquitecta, especialistas en rehabilitación energética de edificios y eficiencia energética, técnicos y técnicas en certificación energética y sostenibilidad, especialistas en planificación y movilidad urbana, especialistas en planes o medidas de contingencia frente a los riesgos climáticos, analistas de riesgos climáticos, ecodiseñadores y ecodiseñadoras, técnicos en jardinería y arbolado, especialistas en restauración ecológica. Es decir, estamos haciendo un primer esfuerzo, un gran estudio para precisamente tratar de reconocer cuáles son estos perfiles profesionales emergentes y a partir de ahí, y esto es lo realmente importante, de esta comprensión de qué nuevas ocupaciones van a ser esenciales en este proceso de transición ecológica, tratar de entender cuáles serían las competencias requeridas en estos perfiles, que algunas veces son nuevos y otras veces son reconversiones de perfiles ya existentes, a partir de ahí detectar necesidades formativas y, por último, estas necesidades formativas trasladarlas a propuestas formativas concretas. Y aquí es importante decir que el componente salud laboral es esencial y por ello creemos que tanto en este análisis de competencias como de necesidades formativas, como de iniciativas de formación, la salud laboral, la prevención de riesgos, tiene que ser un elemento crucial en esta reformulación de las políticas de formación de trabajadores y trabajadoras que probablemente emerjan de este estudio que vamos a finalizar en unos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Sin duda, lo que nos has mostrado es que la neutralidad climática es un reto a nivel global y nacional de una importancia mayúscula, vamos a decir, y también darte las gracias por mostrarnos que además de este reto complicado y difícil, se nos abren una serie de oportunidades desde el punto de vista de empleo y económico que también debemos como sociedad aprovechar. Nos llega una pregunta desde nuestros asistentes. Nos movemos en un mundo de incertidumbre y una de las cosas que les preocupan es cómo poder, de alguna forma, prever cuáles van a ser estos cambios climáticos que van a llegar en los próximos años y si hay alguna forma de ver qué tipo de efectos van a producir. Pues es una cuestión esencial porque, evidentemente, la mejor adaptación, el mejor ajuste se produce cuando uno se anticipa a los impactos y se anticipa a los riesgos. Para esto contamos con una herramienta esencial que son los modelos climáticos. Los modelos que de alguna manera tratan de reproducir el funcionamiento del sistema climático son cada vez mejores, cada vez más afinados, más complejos también, y nos permiten, estableciendo unas hipótesis, claro, del escenario en el que nos vamos a enfrentar, tratar de entender cuáles van a ser las circunstancias a las que vamos a tener que hacer frente
en distintos marcos temporales. Nosotros, desde la Oficina Española de Cambio Climático, junto con AEMET y junto con el CSIC, para tratar de facilitar a toda la comunidad de personas interesadas en reconocer los riesgos derivados del cambio climático y generar respuestas adaptativas, hemos creado un visor de escenarios de cambio climático que está alojado en la plataforma de información y de intercambio sobre adaptación al cambio climático, Adapteca, y en el cual es fácil, bastante fácil o asequible, reconocer, hacer consultas y reconocer cómo van a evolucionar un número elevado, más de 20 variables relacionadas con el clima en distintos marcos temporales y también en distintos escenarios más o menos optimistas. Entonces, yo animaría a nuestros oyentes, a las personas que estáis del otro lado de esta reunión, a que conozcáis esta herramienta y le hagáis consultas para poder entender cómo en vuestra zona, en vuestra región, en vuestra ciudad, en vuestra cuenca hidrográfica, pues van a cambiar las condiciones, cuáles van a ser las condiciones de futuro a las que tenemos que tratar de anticiparnos para evitar los impactos más indeseables. Muchas gracias por tus explicaciones, Francisco. Sin duda, esta herramienta que nos invitas a acercarnos a ella va a contribuir a reducir la incertidumbre que tienen en general toda la población y en particular nuestra población trabajadora respecto a cuáles van a ser esas condiciones a futuro y qué tipo de medidas debemos adoptar para adaptarnos y prevenir los posibles riesgos. Nos aproximamos a la tercera ponencia de esta mesa. En este caso, doña Purificación Morán Barrero, del Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a acercarnos un poco más al objetivo final de esta jornada, que es ver cómo el cambio climático y la transición verde están o pueden influir en la seguridad y salud de los trabajadores. En este caso, Purificación va a hacer una ponencia que se va a centrar en la seguridad y salud en el trabajo en el contexto de cambio climático y transición verde. Cuando quieras, Purificación. Buenos días a todos y a todas. El objetivo de esta presentación es plasmar cómo se prevé que el cambio climático y la transición ecológica impactarán en la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras y cómo se abordará ese impacto en las políticas públicas española y europea con los cambios que se van a producir en Europa en materia de empleo y condiciones de trabajo derivados de la transición ecológica. Como ya se ha señalado en las ponencias anteriores, el cambio climático y la degradación del medio ambiente constituyen una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Por eso, en las políticas públicas europeas se refleja una prioridad que es abordar la transición ecológica. Esto se va a hacer a través de instrumentos como el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es una estrategia para transformar la Unión Europea en una sociedad sostenible, equitativa y próspera. Y esta sociedad se pretende que se basará en una economía moderna, circular y competitiva, en la que se persigue el objetivo de que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, como han comentado ya los ponentes anteriores. Con la vista puesta en la neutralidad del carbono, este pacto establece el recorrido para lograr una transición equitativa y una reconversión justa de la fuerza laboral y la creación de empleos de calidad. El Pacto Verde busca la integración de la sostenibilidad en todas las políticas públicas de la Unión Europea a través de la financiación y de la inversión ecológicas. En junio de 2021, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento adoptaron la legislación europea sobre el clima. Esta legislación establece un objetivo vinculante de neutralidad climática para el año 2050 y también un objetivo vinculante medio de reducción interna neta de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 de al menos el 55% con respecto a los niveles de 2020. Para alcanzar estos objetivos, la Comisión propuso en julio de 2021 poner en marcha el paquete de medidas Objetivo 55. Este paquete propone que se creen nuevas iniciativas legislativas para adaptar la legislación de la Unión Europea a los nuevos objetivos climáticos. Y así revisará la legislación relacionada con el clima, la energía y el transporte.
Entre las medidas de este paquete se presenta una propuesta para crear un nuevo Fondo Social para el Clima dotado con más de 72.000 millones de euros que se establece para el periodo 2025-2032 y que estaría destinado a apoyar a los hogares vulnerables, a los usuarios del transporte y también a las microempresas. ¿Cuál sería el impacto de la transición en el empleo? Aquí ya se ha señalado por el ponente antecesor que ha estado hablando del efecto, del impacto que tendría en nuestro país, que se crearían alrededor de 40 perfiles profesionales emergentes en España. En Europa se estima que se podrían generar alrededor de 1 millón de puestos de trabajo en el año 2000, para el año 2030 y 2 millones para el año 2050. Estos puestos serían de cualificación y remuneración media, lo cual podría contribuir a mitigar la polarización actual del mercado laboral derivada de megatendencias como son, por ejemplo, la digitalización. Estos cambios, además, conllevarían una redistribución significativa de la mano de obra dentro de los sectores y entre ellos, que requeriría de una inversión a gran escala en el reciclaje profesional y en la mejora de las capacidades de la población trabajadora. También se espera que se generen oportunidades de empleo para mujeres y para colectivos vulnerables. En cuanto al impacto de las actividades, se estima que se produciría un incremento de las actividades de retención del valor circular, especialmente de los modelos de negocio relacionados con la reparación, la reutilización, la remanufactura y la terciarización. También se esperan nuevas oportunidades de empleo en la producción sostenible de energía y en el sector del transporte. El impacto será importante en algunos sectores, como por ejemplo en el de la construcción, en el que se estima que se podrían crear 160.000 nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea de aquí al año 2030, con nuevas ocupaciones relacionadas con el diseño, las tecnologías y los materiales ecológicos en el sector. Estas transformaciones, además de tener elementos positivos como son la generación de nuevos empleos, también presentan algunos problemas, como son la pérdida de algunos otros tipos de empleo, como por ejemplo en sectores como la minería y las energías fósiles, y la aparición de nuevos riesgos para la salud laboral. La política en materia de seguridad y salud en el trabajo deberá dar respuesta a estos posibles efectos negativos. La Unión Europea pretende integrar esta línea política de la sostenibilidad dentro de todas sus líneas políticas y para ello tendrá que ir adaptándose a los cambios que van a acontecer. En materia de seguridad y salud en el trabajo pretende integrar esta línea política a través de lo que se denomina Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales para salvaguardar la calidad del empleo durante la transición, sobre todo en las actividades que contribuyan a los objetivos climáticos y a los objetivos medioambientales. ¿Qué es el marco estratégico? El marco estratégico es una estrategia europea que determina los objetivos y prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de que los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea, los más de 170 millones de trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea, trabajen en un entorno seguro y saludable. La Comisión, al proponer este marco estratégico, ha tenido la necesidad de revisar tanto sus objetivos como sus prioridades y sus métodos de trabajo para adaptar el marco propuesto por la Unión Europea a los nuevos riesgos emergentes derivados de la transición verde. Tanto es así que uno de los 3 objetivos transversales de este marco estratégico de seguridad y salud en el trabajo es anticipar y gestionar el tiempo que suponen las transiciones ecológica, digital y demográfica. Es decir, presenta una serie de medidas para abordar y ordenar estos cambios y minimizar los posibles efectos negativos en la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Para ello cuenta con la herramienta fundamental del Pacto Verde Europeo, que, como hemos señalado, se plasmará en todas las políticas de la Unión Europea. Para conseguir estos objetivos va a ser necesario actuar a escala de la Unión Europea y también a escala nacional, a escala sectorial y a escala de empresa. Estos son algunos de los enfoques más relevantes que recoge este marco europeo de seguridad y salud en el trabajo. En lo relativo a los riesgos derivados de la digitalización, se contempla el hermanamiento de la transición digital y la transición verde.
La próxima campaña de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre lugares saludables para los años 2023 a 2025 estará dedicada a la creación de un futuro digital seguro y sostenible. En lo relativo a las sustancias químicas, en la transformación ecológica se prestará especial atención a seguir previniendo el cáncer laboral y a la revisión de los valores límite de exposición profesional de determinadas sustancias químicas, utilizadas en sectores emergentes, pero también en sectores existentes, especialmente el plomo y el cobalto, que son utilizados en las tecnologías de energías renovables y en la producción de baterías. Ya en la cuarta modificación de la Directiva Europea de Cancerígenos y Mutágenos se han incorporado las sustancias tóxicas para la reproducción. Se estima que la exposición a amianto podrá aumentar al realizarse renovaciones de edificios antiguos para buscar una mayor eficiencia energética. Podrán aparecer, además, riesgos psicosociales derivados de la desaparición de puestos de trabajo y también como consecuencia del teletrabajo, que puede generar riesgos como la conectividad permanente y la falta de interacción social o el estrés tecnológico. Por último, el cambio climático, y así se reconoce en la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, puede propiciar con mayor probabilidad la aparición de determinadas enfermedades que deriven en epidemias. Desde el Instituto estamos trabajando, entre otros, en los siguientes temas relacionados con la transición ecológica que se verán en las siguientes ponencias. En cuanto al riesgo biológico, se está trabajando en el surgimiento de enfermedades causadas por agentes transmitidos por vectores, el riesgo derivado de la exposición a los trabajadores y trabajadoras a la radiación ultravioleta, el riesgo de la exposición a amianto vinculado por la renovación de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente y el estrés térmico y la sobrecarga térmica. Por último, hemos de señalar que esta línea de interés que hemos visto en Europa y en el marco europeo de seguridad y salud en el trabajo, que es la integración de la sostenibilidad en todas las políticas públicas, es uno de los temas que se están debatiendo en la futura Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que promoverá la implementación de medidas preventivas para alcanzar una meta común, que es que los lugares de trabajo sean seguros, sostenibles y productivos. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Purificación, por ponernos en contexto los cambios que la seguridad y salud los cambios que en la seguridad y salud en el trabajo van a tener estos futuros retos de la transición ecológica. Nos ha llegado una pregunta, sí te rogaría que la contestases brevemente. Nos preguntan por parte de nuestros asistentes cómo se debe realizar la gestión preventiva en las empresas para integrar estos riesgos nuevos y emergentes. Bien, pues se debe gestionar igual que el resto de riesgos laborales de la empresa. La normativa en prevención de riesgos laborales ya recoge que la gestión de los riesgos deberá ser dinámica, no deberá ser un procedimiento estático. Se deberá de revisar la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y la evaluación de riesgos en función de los riesgos nuevos que vayan apareciendo en la empresa. Esto es, si se genera un nuevo proceso de trabajo o se introduce una nueva sustancia química en los procesos de trabajo, se deberá evaluar ese proceso, se deberán adoptar las medidas preventivas necesarias y se deberá realizar el resto de la gestión preventiva en función del riesgo nuevo que se haya identificado. Por ejemplo, se deberá realizar una adecuada vigilancia de la salud y se deberá dar la formación adecuada a los trabajadores y a las trabajadoras con respecto al nuevo proceso o a la nueva sustancia o material o equipo que se utilice con objeto de la modificación pertinente en el proceso. Muchas gracias, Purificación. Con esta ponencia damos por terminado el primer bloque de intervenciones que estaban centrados en los aspectos más genéricos de la transición ecológica y del cambio climático. A partir de ahora vamos a entrar en nuestro segundo bloque de ponencias, en las cuales nos vamos a centrar en aspectos más concretos y específicos que este cambio climático y que esta transición ecológica va a tener sobre la seguridad y salud en los trabajadores. Nuestras ponentes se están acercando a la mesa, les damos la bienvenida y
pasamos directamente a la ponencia que nos va a presentar María José García Tomás, de la Unidad de Agentes Físicos del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, que va a centrar su exposición en uno de los aspectos del cambio climático que es más evidente para todos nosotros. Va a hablar ella sobre el estrés térmico y la sobrecarga térmica. Cuando quieras, María José, si estás preparada. Hola, buenos días a todos y todas. Como ven, como ha dicho Mercedes, mi ponencia va sobre el estrés térmico para entender... Sí, por favor. Atrás, por favor. Para entender el estrés térmico debemos de tener en cuenta que el ser humano necesita mantener una temperatura interna constante entre 36 y 37 grados centígrados para el correcto funcionamiento de sus órganos vitales. No obstante, determinados valores de las variables termohigrométricas, de la actividad física y de la vestimenta pueden incrementar esta temperatura y afectar nuestra salud, incluso poner en riesgo nuestra vida, caso del temible golpe de calor. Este efecto es un efecto agudo y, por tanto, se registra como accidente de trabajo. Si queremos discriminar los golpes de calor y los accidentes por estrés térmico en el sistema delta, deberemos de tener en cuenta o de atender a la descripción, digamos, al apartado de accidentes de trabajo según descripción de la lesión, y deberemos de contabilizarlos teniendo en cuenta los atribuidos al efecto del calor y de la insolación. En la diapositiva podemos ver el total de accidentes por estrés térmico en los últimos 5 años en color negro. Hemos remarcado en color rojo los accidentes que han tenido una calificación de grave o mortal. Bien, vemos que afortunadamente son pocos, sobre todo si los comparamos con el exceso de mortalidad que el Instituto de Salud Carlos III atribuye a las olas de calor, más de 1000. Lo que pasa es que este exceso de mortalidad principalmente sucede en las personas de mayor edad, es decir, las personas a partir de 74 años que están fuera de la edad laboral. También lo hemos desglosado estos accidentes por sectores de actividad, con un objeto, ver el porcentaje que puede ser debido a estrés por calor artificial, más típico, por ejemplo, en la industria, del estrés por la fuente natural solar, que sería más probable en la agricultura o bien en la construcción, y que sería más susceptible en un futuro de ser afectado por el golpe de calor. Pásame. Siguiente. De acuerdo, gracias. La normativa de prevención de riesgos laborales nos dice que el plan de prevención es la herramienta mediante la cual se integra las actividades preventivas en el sistema de gestión de la empresa, siendo sus instrumentos esenciales la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva. La evaluación de riesgos es ese proceso destinado a estimar la magnitud de los riesgos que no se han podido evitar, obteniendo la información necesaria para que la empresa esté en condiciones de adoptar las medidas preventivas más adecuadas. Bien, el procedimiento de evaluación de riesgos debe de ajustarse a la normativa específica que sea de aplicación, y en su defecto, cuando no la hay, como es en el caso del estrés térmico, podemos recurrir a procedimientos recogidos en normas nacionales o internacionales o en guías del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, pásame. Bien, la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos en los lugares de trabajo dedica un apéndice al ambiente térmico. En dicho apéndice recomienda dos métodos, dos procedimientos para evaluar el estrés térmico por calor. Serían los métodos, método basado en el índice WGT, que se encuentra descrito en la norma UNE ISO 7243 de 2017, y el método basado en la sobrecarga térmica estimada, cuya última versión se encuentra recogido en el proyecto de norma que vemos en la diapositiva.
El método del índice WGT es un método sencillo y de diagnóstico rápido que se basa en la comparación de un índice, el índice WGT, con un valor de referencia. Este índice se determina a partir de la medición de 3 temperaturas, mientras que el valor de referencia se determina a partir del consumo metabólico de la actividad corregido por el aislamiento de la vestimenta. Es un método que tiene 2 inconvenientes fundamentales. El primero, que no es un método muy exacto. Es decir, que cuando superamos cuando el índice WGT supera el valor de referencia, no podemos descartar el riesgo, pero tampoco lo podemos confirmar. Por tanto, o bien podemos adoptar medidas preventivas directamente, o bien podemos recurrir a otro método más preciso. Otro inconveniente fundamental es que no nos permite conocer cuáles son las variables que están causando el riesgo y, por tanto, tampoco nos orienta en relación de las medidas preventivas más adecuadas. El segundo método que hemos citado es el método de la sobrecarga térmica estimada y es un método este método es bastante preciso. Para su aplicación necesitamos conocer algunos datos, los datos de 4 variables termohigrométricas: la temperatura del aire, la temperatura del globo, la humedad relativa y la velocidad del aire. También necesitamos cuantificar el consumo metabólico de la actividad y el aislamiento de la vestimenta. Con todos estos datos, el método nos permite estimar 2 valores, la temperatura rectal que se alcanzará y también la pérdida de agua sufrida por sudoración en el proceso, y lo compara con lo que son los límites seguros para la salud. Finalmente, el método nos permite determinar cuáles son los tiempos de trabajo para mantener el estrés térmico a niveles aceptables. Bien, estamos en una jornada sobre cambio climático, por tanto, nos interesan los trabajos susceptibles de sufrir estrés térmico, pero sobre todo que en un futuro se puedan ver afectados por el cambio climático. Y estos serían cuando la fuente de calor es el sol, es decir, trabajos a la intemperie, pues, como la agricultura, la pesca, la limpieza de vías públicas o la construcción. Bien, cuando el estrés térmico es derivado de una fuente de calor artificial en procesos industriales, las condiciones ambientales suelen ser bien conocidas y además suelen tener una pauta estable. Por tanto, aplicar las citadas metodologías es sencillo y esto nos permite determinar las protecciones colectivas necesarias, estimar los tiempos de trabajo seguros y las pausas necesarias. Pero cuando estamos en trabajos a la intemperie, los valores de estas condiciones ambientales, de las variables termohigrométricas, varían de una jornada a otra, incluso conforme avanza una misma jornada. Por tanto, la aplicación de las metodologías de las que hemos hablado pues no resulta sencilla. Y como hemos dicho anteriormente, la evaluación de riesgos es un instrumento esencial en la gestión preventiva. Por tanto, prescindir de ella es una dificultad considerable. En una búsqueda de los datos de estas variables termohigrométricas al aire libre, pues nos dirigimos a la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, que vemos que cuenta con un sistema de predicción que con 48 horas de antelación nos informa sobre 2 valores de las variables termohigrométricas, la temperatura del aire y la humedad relativa. Pero para aplicar los métodos anteriormente citados, todavía necesitaríamos otras 2 variables, los valores de otras 2 variables, en particular la temperatura de globo y la velocidad del aire. Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología dispone de un sistema de avisos meteorológicos mediante el cual advierte a la población de los riesgos en las olas de calor mediante un sistema de alertas. Este sistema de alertas está basado en el método del índice Heat Index. Bien, como hemos visto que los procedimientos más aplicados pues no resultan adecuados para evaluar el estrés térmico en los trabajos a la intemperie, merece la pena pues, ver la utilidad que este procedimiento puede tener en el plano laboral. Bien, y por tanto vamos a hacer un pequeño y breve análisis. Este método basado en el índice Heat Index, como hemos dicho, establece un sistema de alertas que tiene 4 niveles. El primero, la alerta amarilla, sería la de menos riesgo y el último, la alerta roja, sería la de mayor peligro.
En el segundo nivel de la alerta vemos que ya se nos dice que existe una posibilidad de sufrir un golpe de calor por exposición prolongada o por actividad física. Pero hay que tener en cuenta que para la aplicación o las recomendaciones de este método requieren que sean, digamos, una actividad a la sombra, digamos, en lugares cubiertos o a la sombra. Por tanto, cuando estamos bajo la radiación solar, habría que corregir este índice e incrementarlo en unos 8 grados centígrados, lo cual, en estas circunstancias, incluso en la alerta amarilla, aparecería el riesgo un posible riesgo de golpe de calor. Si tenemos en cuenta que en los trabajos a la intemperie pues, será frecuente que no tengamos protección frente a la radiación solar y que además pues, en muchas ocasiones se necesite una exposición prolongada o bien se requiera para desarrollar el trabajo la actividad de actividad física, este sistema de alertas realmente precisa muy poco en relación a la probabilidad de materialización del riesgo y tampoco nos orienta en relación a las medidas preventivas compatibles con el trabajo que pueden ser más adecuadas. Y por esta razón, pues se nos presenta un desafío, digamos, para encontrar desarrollar nuevas metodologías o combinaciones de las ya existentes que nos faciliten la evaluación del estrés térmico en los trabajos a la intemperie y que nos ayuden a determinar las medidas preventivas más adecuadas. Y 2 minutos, María José. Bueno, con esto ya pues doy por concluida mi intervención, agradeciendo pues enormemente la atención. Muchas gracias, María José. Sin duda, tu tema es uno de los que están más de moda relacionándolo con el cambio climático. Nos han llegado diferentes preguntas relacionadas con este tema y nos ha parecido interesante seleccionar una de ellas porque está vinculada a los efectos de la ola de calor que hemos sufrido durante este verano en toda España. Nos preguntan en concreto si en una empresa en la cual se trabaja en interiores y no tiene fuentes de calor importantes, como puedan ser hornos, cómo deben afrontar este riesgo por estrés térmico cuando las temperaturas en el exterior son las propias de una ola de calor. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente la específica en los lugares y locales de trabajo cerrados, establece unos rangos de temperatura que la empresa debe de respetar, salvo que bueno, pues, las necesidades del proceso sea imposible. Entonces, en ausencia de fuentes de calor, como podemos ser hornos, pues, u otras fuentes artificiales, la empresa estaría obligada a mantener esos rangos de temperaturas, si fuera necesario, pues con sistemas de climatización. Por tanto, no... En un local de trabajo, en locales de trabajo cerrados, no sería viable, no sería posible pues, sufrir exposiciones, digamos, extremas que nos puedan afectar a la salud, como puede ser el golpe de calor. Muchas gracias por tu explicación, María José. Pasamos a la siguiente ponencia. En este caso nos va a presentar su ponencia dedicada a las enfermedades emergentes causadas por agentes transmitidos por vectores, Emma Mauriz Osorio, de la Unidad Técnica de Riesgos Biológicos del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Emma, cuando estés dispuesta. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos y a todas. Bueno, me gustaría comenzar esta ponencia explicando un poco lo que son las enfermedades infecciosas emergentes, que son aquellas cuya incidencia en humanos se ha incrementado en los últimos 20 años y pueden ser causadas por agentes infecciosos que no se conocían antes y provocan enfermedades que no habían ocurrido anteriormente en el ser humano. Es el caso del SARS, del MERS. También por agentes que causaban enfermedades ya conocidas, pero que se han extendido a nuevos ámbitos geográficos, como ha ocurrido con el Zika o con el virus de la viruela de los simios.
y también por agentes que se conocían previamente, pero solo recientemente se ha reconocido su papel en enfermedades específicas, como ocurre con la enfermedad de Lyme. En muchos casos, estas enfermedades han supuesto un problema de salud en el pasado y, tras haber disminuido considerablemente su incidencia, vuelven a aparecer en una porción importante de la población, conociéndose en este caso como enfermedades reemergentes, como puede ser la tuberculosis o la malaria. Una gran parte de estas enfermedades infecciosas son transmitidas por vectores. De una manera amplia podemos definir un vector como un organismo vivo que puede transmitir agentes infecciosos, bacterias, virus, parásitos, desde un animal infectado a un ser humano o a otro animal. Los vectores suelen ser organismos artrópodos como mosquitos, garrapatas, piojos, y transmiten la enfermedad bien de manera activa, como es el caso de los mosquitos y las garrapatas, que transportan patógenos en su interior, que se multiplican y que pueden transmitir al huésped por mordedura o picadura, o bien de manera pasiva, actuando como vectores mecánicos, como es el caso de las moscas, que pueden recoger agentes infecciosos en el exterior de sus cuerpos y transmitirlos por contacto físico. Según datos de la OMS, estas enfermedades de transmisión vectorial suponen un 17% de todas las enfermedades infecciosas, lo que se traduce en más de 700.000 muertes al año. Afectan principalmente a zonas tropicales y subtropicales, con incidencia en las poblaciones más pobres, y se calcula que más de la mitad de la población vive en zonas de riesgo. Es importante aclarar que existen numerosos factores que influyen sobre las enfermedades transmitidas por vectores y también sobre otro tipo de enfermedades que están relacionados con el cambio climático o no. Por ejemplo, la deforestación, el cambio del uso del suelo para crear nuevas zonas agrícolas o nuevos asentamientos humanos puede afectar a los hábitats ecológicos y provocar cambios en la ecología de los animales y de los vectores. También la movilidad de los animales, tanto la movilidad natural, por ejemplo, la migración, las rutas migratorias de las aves, también el comercio internacional de animales, el tráfico de animales y los movimientos de personas, que no son un fenómeno nuevo, pero sí lo es la explosión de movilidad en las últimas décadas propiciada por la globalización, por los viajes en avión, y todos estos factores, que a veces son también consecuencia del cambio climático, van a afectar a las enfermedades infecciosas y no van a afectar únicamente a los vectores, también van a influir sobre el patógeno y sobre el hospedador. Sin embargo, el cambio climático influye especialmente en las enfermedades transmitidas por vectores porque los vectores son muy dependientes de las condiciones climáticas. Un breve recordatorio: en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define este como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparable. El último informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, señala con un alto nivel de confianza que la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores ha aumentado debido a la expansión del rango y al aumento de la reproducción de vectores en enfermedades, fundamentalmente por dos factores. Tal vez la temperatura sea el más determinante, pero no exclusivamente. Parece más importante la relación, la interacción entre la temperatura y las precipitaciones. Y estos cambios, como ya se ha señalado, no van a ser homogéneos en todas las zonas. Una temperatura óptima, pero con precipitaciones insuficientes, o unas precipitaciones adecuadas, pero con unas temperaturas insuficientes, pueden no ser situaciones favorables para los vectores y, en consecuencia, no aumentar la densidad del vector, las poblaciones de vectores. Pero en las zonas templadas, la tendencia indica que nos dirigimos a inviernos más cortos, con temperaturas más suaves, cuya consecuencia, como señala este informe del IPCC, será, como he mencionado, que se amplíe el rango geográfico dentro del cual el clima es capaz de sostener la transmisión de alguna de estas enfermedades. Los mosquitos son especialmente sensibles a las condiciones meteorológicas porque los insectos tienen unos umbrales de temperatura muy exigentes para su supervivencia. Son animales artrópodos, poiquilotermos, quiere decir que su temperatura corporal, no pueden regular su temperatura corporal, que depende de la temperatura ambiental. Esto tiene
implicaciones muy amplias en la transmisión de estas enfermedades. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, que es vector de numerosos virus, como los que causan la fiebre amarilla, el dengue o el chikungunya. Bueno, pues un aumento de las temperaturas va a tener efectos directos en su ciclo de vida. El aumento de la temperatura del agua en la que cría va a acelerar el periodo de transformación de las larvas, que se va a acortar, de manera que tardan menos tiempo en madurar y nos encontramos muchas más larvas durante la estación de transmisión. Y además, el acortamiento de ese periodo de metamorfosis hace que las larvas sean más pequeñas, lo que aumenta las necesidades de sangre. Tienen que tomar más sangre, de manera que se aumenta la tasa de inoculación. Y además, se ha visto una relación entre la temperatura y el periodo extrínseco de incubación, que es el periodo que transcurre desde que el mosquito adquiere la infección, adquiere el patógeno, hasta que es infeccioso. Y otro tanto podemos decir de las garrapatas, que son altamente sensibles a los cambios de clima. Por ejemplo, en Suecia, desde los años 80, se ha visto un aumento de las encefalitis transmitidas por garrapatas y está relacionado con ese cambio a inviernos más suaves y a la llegada temprana de la primavera. ¿Y cuál es la situación en nuestro país? Bueno, pues existen algunas enfermedades de transmisión vectorial que tienen interés en nuestro entorno. Enfermedades transmitidas por mosquitos o flebótomos, enfermedades transmitidas por garrapatas, por ejemplo, el virus del Nilo occidental, que presenta ya una situación endémica en algunas zonas de la península, debido a que ya se reúnen condiciones favorables para el mantenimiento y la circulación del virus. Hay gran variedad de reservorio, hay proximidad a zonas endémicas de África y Oriente Próximo, las características ecológicas y climáticas son favorables, las rutas migratorias de aves procedentes de zonas afectadas y además presencia de vectores competentes ampliamente difundidos por la geografía española, que son los mosquitos del género Culex. Y también podemos citar, por ejemplo, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, que es una de las enfermedades transmitidas por garrapatas con mayor extensión a nivel mundial, principalmente las del género Hyaloma. Son extremadamente abundantes en el centro y el suroeste peninsular. Los inviernos suaves contribuyen a su supervivencia, favorecen la persistencia del virus. Se conoce que circula en España desde 2010. En 2016 se detectaron 2 casos en la Comunidad de Madrid, un hombre sin antecedentes de viaje fuera de España, en la provincia de Ávila, y una trabajadora sanitaria que atendió este caso, lo que nos lleva al riesgo que supone para los trabajadores sanitarios este tipo de enfermedades emergentes, hasta ahora restringidas a viajeros y personas migrantes. Como comentaba, la movilidad tiene un papel crítico en la diseminación de estas enfermedades. Ejemplos recientes no nos faltan, pero ahora también hablamos en muchos casos de transmisión autóctona. En el caso de Crimea-Congo se han descrito brotes por transmisión nosocomial en los que trabajadores sanitarios sin las condiciones de protección adecuadas se contagiaron a partir de sangre contaminada o fluidos aerosolizados de pacientes infectados en estadios avanzados de la enfermedad. Y además de estos trabajadores, la mayoría de los casos ocurre en trabajadores en contacto con animales o trabajadores en el exterior, personas relacionadas con la industria ganadera, trabajadores agrícolas, trabajadores de mataderos, cazadores, veterinarios, personas que trabajan en estrecho contacto con la naturaleza en áreas endémicas, como por ejemplo agentes forestales. Y me gustaría terminar con esta fotografía de los Montes del Bierzo, porque es la comarca en la que este verano se han producido 2 casos de fiebre hemorrágica Crimea-Congo, para decir que las enfermedades emergentes, sea cual sea su origen, son un riesgo creciente. Y son un riesgo creciente para la población general y también para la población trabajadora. Y la batalla contra ellos implica muchos sectores. La prevención es un pilar fundamental para informar y formar a los trabajadores acerca de estos riesgos, cómo deben actuar y para poder desarrollar una serie de medidas preventivas para intentar que la transmisión no se produzca. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Emma, muy interesante, y nos enfrenta al problema de las enfermedades emergentes provocadas o no por vectores que están, como decías bien, acechando no solo a la población en general, sino también a la población trabajadora. Dentro de las preguntas que hemos recibido, es verdad que generadas por este contexto de incertidumbre, en algunas de ellas nos piden poco menos que hagamos previsiones de futuro, que saquemos la bola de cristal.
Una de las preguntas que nos ha llegado de evidente actualidad es que a raíz de la pandemia de COVID-19 la Comisión Europea ha modificado la lista de agentes biológicos y también se ha comprometido a incorporar esta enfermedad en el listado de enfermedades profesionales. ¿Podría darse la posibilidad de que a la vista de estos riesgos emergentes este proceso se produzca en un futuro? Sé que te pido que saques la bola de cristal, pero si puedes responder. Bueno, podría darse porque la directiva de agentes biológicos, el listado de agentes biológicos de la directiva se actualiza continuamente en función de los progresos, de la aparición de nuevas enfermedades y del avance del conocimiento científico. Y de hecho ya fue así hace un par de años cuando se actualizó para incluir los nuevos coronavirus, el SARS, el SARS-CoV-2, el MERS, y pues nosotros transpusimos esta directiva al anexo 2 de nuestro Real Decreto 664, que es donde está el listado de agentes biológicos, de manera que si la tendencia sigue siendo esta, pues es probable que así sea, que la aparición de nuevos agentes biológicos infecciosos tenga que incluirse. Muchas gracias, Emma. Continuamos con las ponencias que tenemos previstas en este bloque y en este caso vamos a pasar a nuestra compañera Gema Santos Salazar, licenciada en Ciencias Ambientales de la Unidad Técnica de Higiene del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla. Nos va a presentar un estudio sobre la exposición de los trabajadores del mar a las radiaciones solares. Cuando quieras, Gema, la palabra es tuya. Gracias, Mercedes. A mí, en primer lugar, me gustaría comentar que la responsable de este proyecto es Isabel Lara, pero que por motivos personales pues, no nos puede acompañar en la jornada de hoy. Sin más, para presentar el estudio que os comentaba Mercedes, en primer lugar vamos a hablar sobre, si pasamos la diapositiva, vamos a hablar sobre la problemática de la radiación ultravioleta. Nos centraremos posteriormente en el estudio, donde veremos las diferentes fases del mismo y finalizaremos con unas breves conclusiones y pasos a seguir. En cuanto a la problemática, y sabemos porque así lo ha publicado la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que en los últimos años, pasamos la transparencia por favor, que en los últimos años se ha incrementado considerablemente el número de trabajadores que durante su jornada laboral están expuestos a los rayos solares. Si a esto sumamos que la radiación ultravioleta ha sido considerado como un agente cancerígeno para el ser humano, tenemos como resultado pues, un elevado porcentaje de trabajadores que a diario se exponen a este riesgo. La gravedad de esta situación la gravedad de esta situación radica en que las consecuencias negativas que a día de hoy asociamos a las radiaciones ultravioletas pueden verse agravadas en un futuro por las continuas variaciones de determinados factores ambientales, como podría ser, por su papel relevante, vamos a destacar el agotamiento de la capa de ozono, que como sabéis actúa como filtro protector de las radiaciones ultravioletas que llegan a la Tierra. Según predicciones de la Organización Mundial de la Salud, por favor, según las predicciones de la Organización Mundial de la Salud, una disminución de la densidad del ozono estratosférico en un 10% podría aumentar en 300.000 los casos de cáncer de piel no melanoma y en torno a 1,5 millones de casos de cataratas con carácter anual. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo propuso y lideró el estudio que a día de hoy vamos a presentar. Que como objetivo principal, pasamos por favor, el objetivo principal es caracterizar la exposición de la radiación ultravioleta a la que están sometidos los profesionales en el sector pesquero. Nos hemos centrado en este sector porque, a pesar de que España es un país que tiene una importante actividad pesquera, son muy pocos los estudios y artículos científicos publicados donde se haya investigado este problema. De hecho, este estudio va a aportar los primeros valores de exposición personal a nivel nacional en este sector. También destacaría
que en este sector concreto la radiación ultravioleta se podría ver incrementada o se ve incrementada por el efecto albedo de determinadas superficies como son el agua o la arena e incluso la propia material de la embarcación. Para llevar a cabo este objetivo, la metodología del estudio se realizó una revisión bibliográfica. En ella se determinaron todos aquellos aspectos técnicos que fueron necesarios para poder abordar el estudio. El grueso de la metodología lo tendría la propia medición de la exposición. Si pasas un momentito la diapositiva. No veo la diapositiva, perdone. Bueno, para llevar las mediciones se realizaron en el mes de julio y septiembre del 2019. Para poder realizar esta estimación de la exposición se utilizaron unos dosímetros, se optó por la conveniencia de utilizar dosímetros personales y se optó por la conveniencia de utilizar dosímetros biológicos. Estos disponían o bien en la muñeca del trabajador o en el brazo mediante una pulsera con velcro durante toda la jornada laboral y las mediciones durante 3 días consecutivos. De manera simultánea, también se realizaron mediciones, se utilizaron dosímetros fijos ubicados en la propia embarcación para poder monitorizar las radiaciones total diarias. En cuanto a, adicionalmente, y como control de calidad para estas mediciones, que comentaros que al final se utilizaron 200 dosímetros repartidos en 79 embarcaciones. Y de manera adicional se utilizó unas mediciones ambientales, concretamente en la zona de Barbate, gracias a la colaboración de la Universidad de Málaga. Pasamos para dar cobertura a todo el territorio nacional. Las mediciones, se eligieron 4 caladeros, 4 zonas del caladero nacional, concretamente Galicia, Golfo de Cádiz, Canarias y Valencia, y se seleccionaron aquellas modalidades que por su actividad desarrollaban tenían una mayor exposición a la radiación solar. Esta sería la modalidad de arrastre y la modalidad de artes menores. Bien. Pasamos a... Dentro de la modalidad de artes menores, dentro de la modalidad de arrastre, a su vez se diferenciaron en puestos de trabajo del patrón y del marinero. En cuanto a los resultados, se obtuvieron en julios metro cuadrado y se compararon con los valores de referencia, valores límites recomendados por la Comisión Internacional de Protección frente a las radiaciones no ionizantes. Como resultado total de estas mediciones personales obtuvimos una mediana de 491 julio metro cuadrado, cuando los valores de referencia eran entre 100 y 130 julios metro cuadrado. De aquí se puede ver que tenemos una exposición 5 veces mayor a los valores recomendados. Como podéis ver en la gráfica, las mediciones se han tomado, los resultados fueron analizados según la modalidad pesquera. Como vemos en la modalidad de artes menores, triplicaría los resultados con respecto a la modalidad de
de arrastre, y esto se justifica por precisamente el tamaño, por el tipo de la embarcación. Como podemos ver en las imágenes de abajo, se recogerían todas, se recoge la modalidad de arrastre, que como veis es una embarcación de mayor tamaño y donde existen zonas para cubrirse. También se considera que pudo influir la diferencia entre el puesto de trabajo de patrón y marinero. En el caso del patrón, como era de esperar, era bastante inferior a los resultados obtenidos por el marinero. Y otro factor, por supuesto, influyente también fue el propio horario de la actividad. Si pasamos. Como otra fase, bueno, comentaros también que en este documento técnico se ha realizado un análisis muy detallado, donde, por ejemplo, dentro de las artes menores también se han analizado por tipo de embarcación, por el arte utilizado. Por eso os invito a que leáis, si tenéis la oportunidad, el documento técnico que en breve será publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otra de las fases que estarían incluidas dentro del proyecto sería el estudio de los efectos de la radiación ultravioleta solar. Y en esta fase se analizaron los datos tanto de la base de datos de CEPROS, PANOTRAS, y se analizaron también los datos facilitados por el Instituto Social de la Marina, de aquellos datos que provienen de la base de datos SANEMAR y que recoge los datos procedentes de los reconocimientos médicos del embarque marino para un periodo comprendido entre enero del 2010 y enero del 2020. De las 42 patologías registradas, procesos dermatológicos, registrados, el mayor número de casos se obtuvo para la queratosis actínica, que es la precursora del carcinoma de células escamosas, que es un tipo de cáncer de piel no melanoma, lo que coincidiría con la predicción de la Organización Mundial de la Salud que comentábamos al inicio de la ponencia. En cuanto a la última fase del estudio, se diseñó un cuestionario con el objetivo de recopilar los conocimientos y los hábitos de fotoprotección para lo que se encuestaron a 139 trabajadores. Y se puede decir que con carácter general se observa una baja percepción del riesgo. Por tanto, como conclusiones, podemos decir y afirmar que los trabajadores en el sector pesquero, concretamente de estas dos modalidades que hemos estudiado, presentan altos niveles de exposición individual a la radiación ultravioleta solar. Como se trata de un peligro natural que evidentemente no puede ser eliminado en el origen, la intervención debe ir orientada a concienciar a los trabajadores sobre los efectos nocivos de la radiación ultravioleta, aumentando la percepción del riesgo. Y aquí consideramos que los resultados de este estudio pueden ser una herramienta bastante útil para lograr este fin. Además, el estudio ha puesto de manifiesto que la importancia de medidas de tipo técnicas y organizativas, donde se incluye la posibilidad del sombreado, la organización de las pausas, reorganización de las actividades, ha puesto de manifiesto la importancia de la formación e información, la vigilancia de la salud, por supuesto. Se recomienda incluir protocolos de protección y prevención contra la exposición laboral a radiación ultravioleta solar en los reconocimientos médicos obligatorios para este sector y, por supuesto, una adecuada utilización de los equipos de protección individual. Simplemente finalizar la presentación comentando que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está trabajando concienzudamente en un plan de acción para lograr poder sensibilizar a los trabajadores del sector pesquero. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Gemma, por tu presentación enfocada en uno de los riesgos más importantes para los trabajadores que trabajan en exteriores de este país, el tema de las radiaciones solares. Nos preguntan desde los asistentes virtuales a la jornada si este estudio que se ha realizado en trabajadores del mar está previsto que se realice en otros sectores que también están muy expuestos a la radiación solar. En particular nos preguntan por la agricultura, pero entiendo que sería extensible a otros sectores como por ejemplo la construcción. No sé si tenéis algún plan en este sentido, Gemma. Si hay previsto realizar algunos estudios, no lo sabemos de manera detallada, pero sí que nosotros nos hemos basado, a nivel nacional sí que ya se han hecho estudios de caracterización de la radiación ultravioleta en otros sectores. Concretamente se realizó para la construcción en Valencia en el 2012 y también destacaría otro trabajo que se realizó, lo realizó el Instituto Nacional de Sílicos, donde midieron la exposición a la radiación en actividades de excavación a cielo abierto. En ambos estudios se puede decir que, al igual que el nuestro, obtuvieron datos muy superiores a los valores recomendados por la Comisión Internacional. Muchas gracias, Gemma. Entonces, respondiendo a la pregunta de este asistente, decir que ya se han realizado varios estudios al respecto. Sí. ¿En agricultura ibas a comentar algo? No, quiero decir que lo hemos mirado en construcción y en temas de excavación sí que hay estudios publicados. Muchas gracias por la información adicional que nos has aportado. Y nos encaramos la última ponencia de esta jornada, que en este caso vamos a tratar sobre la exposición de los trabajadores a amianto, teniendo en cuenta la fuerte ola de renovaciones energéticas en edificios que se van a producir en los próximos años derivadas de la transición ecológica. Nos acompaña para hacer esta ponencia nuestra compañera María Domínguez Zalda. María es licenciada en Ciencias Químicas del Departamento de Metrología de Agentes Químicos del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo y es especialista en amianto. María, cuando quieras puedes tomar la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos y a todas, según desde Bilbao. Espero que se me escuche bien. Para situar, si podéis pasar la primera diapositiva, para situar este riesgo emergente que ha apuntado Purificación de exposición a amianto, comienzo recordando algunas cuestiones que considero importantes. El amianto está prohibido. Por su amplia utilización en el pasado, aún permanecen millones de toneladas de materiales con amianto en los lugares de trabajo. ¿Cuándo se presenta el riesgo de exposición? Pues cuando estos materiales emiten al ambiente las fibras que contienen y entonces son respiradas con los trabajadores. Recordar que es muy importante incidir en que no hay nivel de exposición seguro y que causa enfermedades profesionales como las que están indicadas, y podéis ver, hasta más de 40 años después de la exposición. Por tanto, vemos que el amianto es continúa siendo uno de los principales desafíos en salud laboral en toda la Unión Europea. Ya entrando en la temática de esta jornada, si podéis pasar la diapositiva, comienzo por un primer bloque de economía circular, analizando los dos elementos, por un lado la ampliación de la vida útil y por otro la minimización de residuos en relación con el amianto. El uso de materiales instalados o en servicios antes de la prohibición está permitido hasta su eliminación o el final de su vida útil. Nos encontramos, como la prohibición en España fue total, en España fue en el 2002, tras 20 años tenemos materiales con amianto, MCAs, envejecidos y dañados, próximos al final de su vida útil, que hemos perdido información,
que aumentan una serie de actividades que ya se han comentado anteriormente, con lo que se incrementa el riesgo. El concepto de vida útil es importante, lo reflejamos y explicamos en la guía técnica, porque más allá de realizar su función, en prevención debemos de considerar que ha alcanzado un MCA el fin de su vida útil cuando puede perjudicar la salud. Entonces, en ese momento hay que retirarlo conforme a la normativa específica de seguridad y salud en el trabajo de amianto, el Real Decreto 396 de 2006, y gestionarlo como residuo peligroso que es, conforme a la Ley 7 de Residuos publicada este mismo año, y en la que algo más diré a continuación. En relación con los residuos, remarcar tres grandes retos. Es muy importante realizar una adecuada gestión. Es imprescindible la trazabilidad, evitar la mezcla y que no entre el amianto en procesos de reciclaje. También supone un reto la eliminación segura de amianto, que actualmente se está haciendo mediante depósito en vertedero. Muy preocupantes también no olvidar los vertidos incontrolados que pueden causar exposiciones. Por todo ello, tenemos exposiciones de trabajadores que van a estar en empresas que no consideramos especializadas en realizar trabajos con amianto, como son trabajadores de mantenimiento, de reparación, de desmantelamiento de instalaciones industriales, por ejemplo, reciclaje, todas las actividades en torno a la valorización de residuos, etc. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en un segundo bloque de cambio climático, de entre todas las publicaciones a nivel de la Unión Europea que abordan o tratan esta exposición al amianto como un factor de riesgo derivado de la oleada de renovación que ya han explicado los anteriores ponentes, me gustaría resaltar como un pilar importante la resolución del 2021 del Parlamento Europeo. Y de entre las recomendaciones que hace a la Comisión, destacar que apunta ya la necesidad de una estrategia europea para la retirada de todo el amianto, así como de proteger los fondos en el marco de la oleada de renovación. También el dictamen del CESE del 2019 indicaba que muchos edificios que necesitan mejorar su eficiencia energética son anteriores a la fecha de la prohibición, 2002, como he apuntado antes. Por tanto, habrá que eliminar de manera segura grandes cantidades de amianto. Y es importante que se aborde desde una perspectiva coordinada y por empresas que estén especializadas en estos trabajos con amianto regulados. Si pasáis a la próxima diapositiva, por favor. A continuación voy a resumir la aproximación que hemos hecho sobre esta problemática en un trabajo científico que presentamos en el Congreso de Higiene Industrial el pasado mayo. Este trabajo lo realizamos desde el Instituto en colaboración con Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, en formato póster, y me va a servir un poco de hilo conductor en las siguientes diapositivas. Simplemente remarcaré algunos aspectos importantes. En este trabajo se formulan propuestas con el fin de abordar este riesgo emergente, siempre en las dos líneas de eliminación segura y empleo eficaz de fondos en la Unión Europea, en proyectos que es importante que cumplan tanto los objetivos ambientales como la normativa sobre amianto en España que ya he citado. Por otra parte, también resaltar que es necesario aumentar el conocimiento, la cualificación y la implicación de todos los agentes que intervienen en obras de construcción, puesto que aclarar que este trabajo se centra en trabajadores en los trabajos del sector construcción. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ya he situado un poquito en el ámbito europeo, simplemente apuntar una cuestión que me parece relevante, que es en la resolución que ya he remarcado su importancia del Parlamento Europeo de 2021, ya apunta a futuro la posibilidad de modificar la directiva de eficiencia energética en edificios para introducir un requisito de control de la presencia, el registro y la retirada obligatoria del amianto antes de obras de construcción.
También el informe de la ECA del año pasado apunta que una generación de trabajadores del sector de la construcción correrá un mayor riesgo. Si continuamos en la siguiente diapositiva, ya aterrizando en el marco nacional, destacaros 3 publicaciones recientes que me parecen relevantes en el marco de esta jornada. Por un lado, la guía técnica que publicó el Instituto este mismo año, hace poquito, la revisión de ella, introduce e incorpora 2 elementos que consideramos de mucha utilidad para abordar esta problemática. Por un lado, la gestión segura de los materiales con amianto en las empresas, que se aborda y se profundiza en el apéndice 1, y la localización, por otro lado, identificación y valoración del riesgo potencial de estos materiales con amianto, que se recoge en el apéndice 2 de esta guía técnica. Por otro lado, se ha publicado el año pasado una norma técnica, la UNE 171-370. El Instituto participa con una vocalía en este grupo de trabajo y esta norma es sobre la localización y diagnóstico de amianto en instalaciones. De las 2 tipos de inspecciones que describe la norma, para las inspecciones de instalaciones me gustaría apuntar que tienen un alcance y una metodología y un informe de resultados diferente, y que en el ámbito que nos ocupa hoy, las que vamos a necesitar para obras de derribo, de rehabilitación, de reforma, de mantenimiento, son las que denomina tipo 2 o de demolición, como también nosotros hacemos igualmente en la guía. Por otro lado, una novedad legislativa de este año clave es, desde el Ministerio del MITECO, la Ley 7 de residuos y suelos contaminados para la economía circular. En este sentido, en relación con el amianto, se establecen 2 disposiciones relevantes: la obligación del censo de instalaciones y desplazamientos con amianto por parte de los ayuntamientos, y por otro lado se refuerza las obligaciones respecto a los residuos de construcción y demolición, que ya estaban regulados en el Real Decreto 105 de 2008, y subrayar la importancia para la prevención también del riesgo de exposición de trabajadores del inventario de residuos peligrosos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, no hay tiempo en entrar, pero apuntamos en este póster unos puntos relevantes para proyectos de eficiencia energética en España, sobre todo en relación a las cubiertas, la instalación de solar fotovoltaica, el doblaje de cubiertas, que está totalmente desaconsejado desde el punto preventivo, y ya hemos publicado y veremos al final desde el Instituto un estudio. Y también, bueno, pues incidir en lo que decía, que es los trabajos con amianto, son actividades de un riesgo que requiere la intervención de empresas especializadas y están regulados, y bueno, pues es incidir en la que van a requerir la autorización previa de la autoridad laboral del plan de trabajo. A continuación, podéis pasar la diapositiva, por favor. Es simplemente apuntar que establecemos unas propuestas y líneas de actuación en las que no puedo entrar, pero que podéis consultar en este trabajo científico que está publicado en cualquiera de las webs de las 3 organizaciones del simposium: el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud, la Asociación de Higiene Industrial Española y también la página nuestra del propio instituto. A continuación, podéis pasar la diapositiva, por favor. Entramos ya en el tramo final de esta ponencia, y simplemente quería resaltar en el marco legal específico de seguridad y salud para el amianto la obligación específica del artículo 10.2, que nos obliga al empresario antes de las obras de demolición y mantenimiento, a adoptar todas las medidas que sean necesarias para identificar aquellos materiales, y dice que puedan contener amianto, y este es un matiz importante, y que esta identificación debe reflejarse en el estudio de seguridad y salud regulado en la normativa de construcción, en el Real Decreto 1625 del 97. Todo ello lo abordamos en la guía técnica, que además del apéndice 2 ha incorporado un apartado de amianto en edificación.
Ya he resaltado antes la importancia de los inventarios de residuos peligrosos antes que se van a generar en la obra de construcción y bueno, pues apuntar la importancia de los técnicos que elaboran estos estudios que son los responsables de detectar amianto antes de estas obras. A continuación, en la siguiente diapositiva, ya para finalizar, he incluido pues, un pequeño resumen de los retos importantes que he visto pues, con poquito detalle, pero que espero que os inviten a consultarnos al instituto y a colaborar para afrontar este riesgo emergente de exposición a amianto asociado a estas obras de rehabilitación y demolición. Subrayar la necesidad de integrar esta retirada de amianto en actuaciones tanto de eficiencia energética como de economía circular. Ya he apuntado que la retirada segura, conforme a normativa, requiere localizar e identificar los materiales con amianto previamente en las instalaciones, y es muy relevante. Y bueno, pues en relación con los residuos de construcción y demolición, pues evitar que entren en reciclaje, que se gestionen adecuadamente y eliminación final y vertidos ilegales. Insistir de nuevo en la importancia de la formación e implicación de todos los agentes involucrados y bueno, pues ya sí que termino mi intervención en la próxima diapositiva, en la que he recogido algunas publicaciones que hemos publicado relacionadas con el amianto y la temática de la jornada de hoy, que podéis consultar en nuestra página de web. Seguimos trabajando en algunas publicaciones de acompañamiento también a la presentación de la guía técnica revisada y también indicaros que próximamente vamos a impartir una formación, un seminario sobre identificación de amianto en materiales en mi centro de Bilbao y bueno, estáis invitados el 19 de octubre. Con esto, agradeciendo vuestra atención, pues finalizo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Hemos recibido una pregunta para ti bastante específica que paso a relatarte. ¿Qué diferencia existe entre los nuevos censos de amianto que introduce la Ley 7/2022 de residuos y los registros de materiales con amianto? Pues es una pregunta muy interesante, Mercedes, porque, por decirlo brevemente, no sé cómo vamos de tiempo, los censos de amianto de los ayuntamientos que regula la nueva ley de residuos publicado este año se refiere al ámbito medioambiental y se refiere a instalaciones y emplazamientos, mientras que los registros de materiales con amianto están en el ámbito laboral nuestro y se refieren a localizar, identificar y recopilar la información necesaria para gestionar los materiales con amianto que están presentes en las instalaciones de una empresa. Entra, por tanto, y forma parte estos estudios de identificación y localización de amianto en la evaluación de riesgos de la empresa. Y bueno, pues en la guía técnica podéis encontrar y profundizar en esta cuestión. Muchas gracias, María, por tu exposición. En este momento damos por terminada el conjunto de las ponencias que han formado esta jornada dedicada a los efectos del cambio climático y la transición verde sobre la seguridad y salud en el trabajo. En este momento me gustaría hacer un resumen de aquellos puntos fundamentales que han ido surgiendo durante la jornada, señalando que el cambio climático y las actividades que se están realizando para mitigarlo van a suponer cambios profundos socioeconómicos en nuestra sociedad. De esta manera se van a producir una desaparición de algún tipo de actividades, mientras que otras actividades van a surgir con fuerza.
También estos efectos del cambio climático y de la transición verde van a provocar que riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que ya existían sean más importantes, al tiempo que aparecen nuevos riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Es fundamental, por tanto, que aprovechemos las oportunidades que este reto nos plantea como sociedad y que nos aseguremos de que esta transición se realiza de una forma justa en la que nadie se quede atrás. De esta manera debemos invertir en formación, en empleos de calidad, en investigación y debemos fijar nuestra mirada en políticas preventivas que eliminen o reduzcan los efectos indeseables que sobre la seguridad y salud en el trabajo puedan tener estas transiciones. Con esta reflexión despedimos la jornada de hoy, no sin antes agradecer su trabajo a los ponentes y agradecer a los asistentes virtuales que han estado asistiendo a esta jornada, que esperamos que haya sido de su interés. Les esperamos en las próximas jornadas que organice el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias.